Hermanos, gloria al Señor. Nuevamente, si me podrían regalar un poquito de feedback y me confirman si se oye. Pero bien, sean bienvenidos, hermanos. Nuevamente estamos los días jueves y mientras terminamos el tema de la resurrección, que espero que lo podamos terminar este próximo domingo, vamos a estar estudiando la adoración en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro bastante, no quiero decir complejo, pero es un libro que requiere de mucho esfuerzo para su interpretación. Sin embargo, hay ciertas enseñanzas muy prácticas que podemos tener. Así es de que yo quiero que abra conmigo su Biblia en el Apocalipsis. Recuérdese que estamos congregándonos de manera virtual, pero eso no quiere decir de que usted no va a estar con su Biblia, no va a estar en una posición que le permita distraerse o estar lo suficientemente cómodo para dormirse. Entonces, haga por ahí el esfuerzo de manera que podamos honrar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Espero que ya lo tenga y lo voy a leer. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Voy a leer hasta el 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche que nuevamente, Señor, nos permites estar reunidos con nuestros hermanos, de manera, Señor, que podamos aprender un poco más de tu palabra. Glorificamos tu nombre a través de esta enseñanza y permítenos, Señor, que podamos introducirnos al libro del Apocalipsis, de manera que podamos responder nosotros y aprender, Señor, de lo que es la genuina adoración. Bendícenos en esta preciosa noche, nos ponemos en tus manos, transforma nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada estamos con este estudio, el estudio del Apocalipsis. Bueno, no es un estudio del Apocalipsis, no vamos a hacer una exégesis del libro, como ya se los comentaba, sino que vamos a hacer un estudio temático dentro del libro. Hay diferentes escenas de adoración que creo yo que son bastante importantes, que nosotros las podamos ver para entender lo que la Escritura dice con respecto a qué es la adoración. ¿Por qué es importante esto? Porque lastimosamente nosotros estamos tomando como referencia de adoración lo que el mundo está haciendo. Y el mundo, hermanos, no es un referente de adoración.
El mundo es todo lo contrario. Si usted llega a una iglesia en la cual no hay mucha diferencia entre lo que están haciendo y lo que están practicando ahí con lo que se está haciendo en el mundo, eso no es adoración. De hecho, eso es todo lo contrario. Hoy en día llamamos adoración a los conciertos, hoy en día llamamos adoración a la música, de hecho a la música lenta. No sé si usted alguna vez habrá escuchado y dice como que en el lenguaje popular dentro de la iglesia decimos que hay canciones que son de júbilo y hay canciones que son de adoración. Hay canciones, las de júbilo son las alegres o las congregacionales en las que la gente aplaude, y canciones de adoración que son como esas más lentas que lo hacen a usted entrar en un tipo de atmósfera y ponen las luces oscuras y el cantante, porque no puedo decirle salmista ni adorador tampoco, pero el cantante que está ahí habla hasta de una manera más como solemne o algunas veces se van al extremo y a gritar y a saltar, y creen que todas esas cosas son adoración. Y es importante que nosotros podamos definir lo que es la adoración, porque el propósito, lo veíamos la semana pasada, de toda persona, el centro de la vida cristiana y la misión de la iglesia tiene que ver con una genuina adoración, y no tiene nada que ver, al menos en un 1% tal vez, pero el 99% no tiene absolutamente nada que ver con música. Aprendíamos la semana pasada que la adoración es un estilo de vida, la adoración es una actitud que nosotros tenemos que tener. El Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra. Y estos adoradores en espíritu y en verdad, primero, cuando dice que son en espíritu, es porque son nacidos de nuevo. Dios no acepta adoración, por muy feo y por muy orgulloso, por muy como usted lo quiera llamar que esto se oiga, pero Dios no acepta adoradores paganos ni formas paganas de adoración. Dios ha establecido las formas en las que Él tiene que ser adorado en su palabra. Y de hecho, cuando Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana, que eran judíos que se habían alejado de la forma aceptada u oficial de adoración, el Señor le dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, nacidos de nuevo, personas que puedan comunicarse con Dios, que tengan una relación con Él, y en verdad que tiene que ser basada en la Escritura, basado en lo que Él ha establecido. Por eso repito, las formas mundanas o lo que parezca que el mundo está haciendo para adorar, eso no tiene absolutamente nada que ver con la adoración. De hecho, pretendo que a través de este estudio nosotros podamos reformar nuestra vida de adoración, podamos reformar incluso las alabanzas que nosotros cantamos o tocamos, podamos reformar nuestro acercamiento hacia la persona de Jesucristo y hacia su palabra. Ese es uno de los propósitos. Entonces, hablábamos la semana pasada que Dios tiene que ser adorado, o nuestra adoración, mejor dicho, tiene que tener tres componentes, que es al Dios correcto, de la manera correcta y con la actitud correcta. Tiene que ser al Dios correcto, esto quiere decir no a ídolos, no a otros dioses, no a ángeles, y tampoco su adoración al Dios correcto puede incluir adoración o veneración o idolatría a ángeles, a la Virgen, a ninguna de estas cosas. Entonces, tiene que ser al Dios correcto, única y exclusivamente, tiene que ser al Dios correcto de la manera correcta, no es la forma que usted se le invente, no es la forma más práctica, no es la forma más común o lo que todo el mundo está haciendo, lo que nosotros tenemos que hacer como adoradores en verdad, y también con una actitud correcta. Es algo que tiene que ver con el corazón, un corazón alineado, una voluntad alineada, un deseo ferviente de adorar a Dios conforme a lo que Él ha establecido en su palabra y no a lo que nosotros creemos. El día de ayer hacían una pregunta bastante importante con respecto a la santidad de Dios y decían,
creo que hermana Cristi hacía la pregunta y decía, ¿cómo la santidad de Dios, cómo entender la santidad de Dios va a influir en mi vida de oración? Y yo creo que eso debe de influir de una manera eh, que la tendría que trastornar toda, tendría que ponerla de cabeza. Porque si bien es cierto, los pastores con muy buenas intenciones han tratado de que nosotros nos pongamos a orar y decir de que podemos orar acostados, podemos orar mientras nos estamos bañando, porque es cierto, la Biblia no dice absolutamente nada de una forma específica de adoración, pero si nosotros entendemos quién es el Dios que estamos adorando, incluso nuestra postura tiene mucho que ver. No le voy a decir de que la única forma de orar o adorar al Señor es de rodillas o postrado con su frente en el suelo, pero acostado enrollado en un montón de sábanas tampoco es una postura que dando a mí a conocer o esté revelando lo que yo entiendo acerca de Dios. Me estoy presentando ante el Dios creador, majestuoso, soberano, solemne, maravilloso, entre aquel que los ángeles cubren sus ojos y sus pies y dicen santo, santo, santo. Me estoy presentando delante de él. Y el autor de Hebreos dice que nos podemos acercar confiadamente a este trono y podemos encontrar ahí misericordia, pero eso no quiere decir de que podamos hacerlo de una manera abusada o de una manera irreverente. Entonces, creo que todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con la adoración. Ahora, entendiendo algo, si bien es cierto, decíamos la semana pasada que la adoración tiene que ver con mi estilo de vida, y es un estilo de vida, la adoración no es moralismo en sí mismo. ¿Qué quiere decir que no es moralismo en sí mismo? El moralismo es portarse bien. El moralismo en sí mismo no cambia el corazón. Eh, Hay un corazón de piedra que tiene el incrédulo y ese corazón de piedra es tan duro para las cosas espirituales que el portarse bien no es sinónimo de tener una relación con Dios. Eh, las buenas obras no convierten, las buenas obras del ser humano no convierten el corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es algo que Dios puede hacer. Las buenas obras que los seres humanos hacemos no rompen las cadenas del pecado que atan nuestro corazón, que atan nuestra alma, y tampoco las buenas obras pueden reconciliarnos con Dios. El Señor dice que vuestras mejores obras me son como trapos de inmundicia. Entonces, tenemos que entender que el moralismo en sí mismo, el portarse bien en sí mismo, no es una señal de ser un buen cristiano, no es una señal de ser un buen adorador. De hecho, el Señor Jesús vino a atacar el moralismo de los fariseos. Mateo 23:13 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar los que están entrando. Los fariseos, los escribas y los maestros de la ley eran supuestamente los hombres más piadosos que existían en los tiempos de Jesús. Y las acusaciones que Jesús les hace son muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque el portarse bien no es todo lo que Dios espera. Y si Dios espera de alguien que se porte bien, entonces tendría que portarse perfecta y completa, total y absolutamente bien. Entonces, ese esfuerzo que nosotros hacemos fuera de Cristo no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Cuando el Señor Jesús les dice, ay de vosotros escribas, la traducción creo yo que los, los traductores de las escrituras han hecho han tratado de minimizar lo que el Señor Jesús está diciendo, pero la palabra ay de vosotros o la frase ay de vosotros está diciendo malditedes. Están maldiciendo a las personas que están confiando en sus propias obras
para estar en una paz y en una tranquilidad con el Señor. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque sé que hay muchos, tanto cristianos como no creyentes, hay muchas personas devotas a su religión que creen que solo porque hacen obras buenas ya están acorde para con el Señor. Hay muchas iglesias paganas, hay muchas iglesias que no son cristianas, no les quiero llamar iglesias, pero porque la iglesia solo es la iglesia del Señor Jesucristo, pero eh, hay muchas sectas, hay muchas denominaciones que son completa y totalmente paganas y están haciendo obras de buena caridad, creyendo que eso nos acerca al Señor, y eso no nos acerca a Dios. Ese es un resultado, si bien es cierto, es uno de los tantos resultados, pero no es el resultado esperado de un corazón que está adorando genuinamente al Señor. ¿Por qué? Repito, ¿por qué hablo de todo esto? Porque muchas veces estamos confundidos y creemos que solo porque yo estoy sirviendo y solo porque yo estoy ofrendando y solo porque yo me congrego en una iglesia, que visita hospitales, que visita enfermos, eso y todo lo demás, ya somos una iglesia conforme al corazón de Dios. Hermano, le recuerdo que la Iglesia Católica ha sido la iglesia que por siglos ha hecho las mejores obras. Existen hospitales y hospitales gratis gracias a las iglesias católicas. Existen fundaciones gracias a las iglesias católicas. Existen orfanatos gracias a las iglesias católicas. Y eso no quiere decir de que universidades gracias a la iglesia católica, y eso no quiere decir de que sean la iglesia genuina. Eso usted y yo lo sabemos. Entonces, si aplicamos ese concepto a la iglesia católica, también deberíamos de aplicarlo a la iglesia evangélica. La iglesia evangélica que está haciendo todas estas obras, repito, no la califica como una iglesia genuina. No la califica como alguien que está adorando en espíritu y en verdad al Señor. Muchas cosas nos pueden llevar a las buenas obras. Usted como pecador, por ejemplo, tuvo un accidente y de ese accidente usted andaba tomado, andaba drogado, usted tuvo este accidente y usted quiso cambiar su forma ya de pensar. Usted puede cambiar, pero no entablar una relación con Dios. La relación con Dios la establece Él, no nosotros en base a nuestras obras. La establece Él a través de la obra de su Hijo Jesucristo y no nosotros a través de las cosas que nosotros hacemos. Los grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, de todos estos grupos de neuróticos anónimos y todas estas cosas que se reúnen, si bien es cierto, utilizan las escrituras para tener algunos de sus pasos y todo lo demás. Yo estoy más que seguro que ellos están, la mayoría, no puedo decir todos, pero el método en sí es un método psicológico que te ayuda a cambiar tus adicciones y enfocarlas en otras, pero no totalmente a depender de Dios. Entonces, hermanos, repito, ¿por qué me estoy metiendo mucho en esto? Porque no todo lo que usted ve en las iglesias, ni todo lo que usted hace como creyente, debe ni puede clasificarse como genuino ni como adoración. Y eso lo vamos a ver en esta carta del Apocalipsis más adelantito. Espero yo que la próxima semana vemos al apóstol Juan enviando un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, un mensaje de parte del Señor Jesucristo, y este mensaje es un mensaje de confrontación para las iglesias. Es un mensaje, y vamos a tratar de ver cada una de las iglesias, porque creo que cada una de estas iglesias están adorando de una forma alejada de la Escritura, y eso es lo que el Señor les reprime, eso es lo que el Señor les señala. No toda iglesia es perfecta, no toda iglesia es una. Y entre mejor nosotros conozcamos las demandas de Dios, más nos tenemos que alinear a eso. ¿Por qué? Porque si usted lo lee, y lo vamos a estudiar más adelantito, si usted lo lee a lo largo de las
las recriminaciones que el Señor Jesús les hace a las iglesias, le dice, arrepiéntete, le dice a la iglesia, no le dice a los pecadores inconversos, le dice a las iglesias, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y si lo haces, serás. Si lo haces, estarás junto conmigo. Si lo haces, estarás alineado a lo que estamos haciendo. Entonces, la correcta adoración, por lo tanto, entendiendo todo esto, la correcta adoración solo será el resultado de entender y depositar nuestra fe en el mensaje del evangelio. Esto es importante porque una correcta adoración, repito, solo será el resultado de que usted entienda todo el mensaje del evangelio. Y a medida usted vaya entendiendo mucho más y de manera más profunda, más genuina, más concreta, más fiel y sin ninguna adulteración, el mensaje del evangelio, usted va a poder responder de una manera más genuina como un adorador. Es por eso que yo creo que la iglesia hoy en día, en vez de estar haciendo conciertos cristianos, yo no sé, y si usted me está escuchando y no pertenece a nuestra iglesia o tiene algún pastor o qué sé yo, al cual usted puede influenciar, le pido que en mucho amor y con mucha gracia, con mucha misericordia, pero al mismo tiempo con mucha mansedumbre, pero con mucha verdad, usted le haga saber a su pastor que en vez de estar invirtiendo en traer ministerios de alabanza, la vigilia, mejor traigan buenos maestros. Mejor traigan buenos maestros en vez de pagar miles de dinero para que vengan orquestas, hacer relajo y hacer bulla, que los jóvenes salten y esto y todo lo demás. Eso no es adoración. Eso no es adoración. Es importante que la gente entienda que solo cuando entendemos correctamente el evangelio, nosotros podemos responder en una vida de adoración, no en un concierto de adoración. Por favor, hermanos, pastores que nos podrían estar escuchando, inviertan en la educación teológica, inviertan más en educación teológica que en instrumentos, inviertan más en vigilias de enseñanza. Por lo regular nosotros apoyamos una iglesia en Lourdes, donde cada mes tienen una vigilia de enseñanza. Es una iglesia pequeña, es una iglesia chiquita, pero una iglesia tan hambrienta de la palabra de Dios que cuando vamos, predicamos una hora, hora y cuarto, cada sermón de 4 sermones de una hora, hora y cuarto, y la gente está acostumbrada al aprendizaje. Eso es adoración. No son orquestas, no son música. Y repito, por lo tanto, la iglesia debería de estar anunciando el mensaje del evangelio, explicando y escudriñando de manera fiel, de manera precisa la palabra de Dios, si es que quieren ser adoradores en espíritu y en verdad. Este es el ministerio que el Señor ha encargado a su iglesia. Es el ministerio de la reconciliación. Y solo cuando su pueblo está nutrido, lleno, saturado de la palabra de Dios, entonces podemos ser sal de la tierra y luz del mundo. De lo contrario, somos igual al mundo. Y eso es lo que quiero dejar claro, que, bueno, mejor dicho, que el apóstol Juan deja claro en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Si quiere, después de esta larga introducción, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Solo para hacer una breve introducción,
al libro antes de que veamos las diferentes escenas de adoración. La adoración, amado hermano, tiene que ver con la revelación de Jesucristo. La adoración se trata de Jesús y no de cómo nosotros lo vamos a hacer sentir ni de cantar cosas que tengan que ver con Jesús. No, la adoración tiene que ver con entender al Jesús revelado. Si se recuerda, hace un par de semanas estuvimos estudiando la palabra revelación, y la palabra revelación quiere decir que estamos quitando el velo de algo que ya está ahí. Entonces, el Apocalipsis empieza justamente de esa manera, la palabra revelación, apocalipsis, de ahí viene la palabra apocalipsis, que quiere decir revelar, quitar el velo. ¿Y quitar el velo de quién? De Jesucristo. El Padre ha permitido que a través del libro del Apocalipsis nosotros podamos ver de una manera clara quién es Jesús y cuál es la obra que Él va a venir a hacer. Eso es lo tremendo del libro del Apocalipsis. Es un libro, por lo tanto, o es una carta, como usted lo quiera ver, es un libro. Apocalipsis 1:11 dice que es necesario que las iglesias lo lean y lo entiendan. ¿Por qué? Porque son de las cosas que van a suceder pronto. Y fíjese qué interesante, esta revelación que Jesucristo hace es una revelación acerca de Él para sus siervos. Fíjese, las cosas que están por pasar, o las cosas que eso lo vamos a hablar en otra ocasión, pero las cosas que están por acontecer, dice Apocalipsis 1:1, que están dirigidas, el conocimiento de estas cosas está dirigido para sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos del Señor? Póngame atención con lo que le quiero explicar. Siervo no solamente quiere decir aquel que sirve. La palabra siervo tiene que ver con ser un esclavo. Aquí es otra de las ocasiones en que las traducciones nos quedan muy cortos, pero utilizan la palabra siervo para que no se oiga tan golpeado, pero la palabra literal en su traducción literal acá de siervo es esclavo. Entonces, si lo vuelve a leer conmigo, dice que esta revelación de Jesucristo, de cómo es Él, es para sus esclavos y para darles a conocer las cosas que han de suceder pronto. Y hay algunas explicaciones, hay algunas implicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a esto. En cuanto a ser siervos o esclavos de Jesús, tiene tres implicaciones dentro del libro de Apocalipsis. Primero, reconocer que Él es el Señor. Romanos 19 nos dice que todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Pero no solamente habla de una confesión de boca, sino que habla de un entendimiento de lo que significa ser el Señor. Y ser el Señor significa que Él es el amo. Ser el Señor significa que Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, usted ya no tiene derecho sobre su propia vida. El Señor, al salvarle a usted, Él determina como un rey soberano lo que ha de acontecer con sus esclavos. Y todo como este rey soberano es un buen rey, es un rey lleno de bondad y lleno de misericordia. Todo lo que va a acontecer, todo lo que nos va a contar el escrito de Juan acerca de las últimas cosas, es algo que nosotros como sus esclavos deseamos y anhelamos, porque esa es la voluntad del amo. Esa es la voluntad nuestra, la voluntad de un buen siervo, la voluntad de un buen esclavo es que
es hacer la voluntad de su Señor. Eso es lo que dice la palabra. Lo que más anhelamos nosotros como esclavos de Jesucristo es que el Señor cumpla su voluntad, primeramente en nuestras vidas y después en las vidas de los demás y en el mundo entero, que los designios del Señor se cumplan. Eso es lo que nosotros más anhelamos. Por lo tanto, cuando dice acá, yo sé que si usted ha leído en más de alguna ocasión el libro del Apocalipsis, a muchos les da miedo y les da terror. Hoy que estamos en estos tiempos del coronavirus, gente pregunta si estos son los últimos tiempos. Yo no sé, no soy profeta, no tengo una visión, no les sabría decir si estos son realmente los últimos tiempos, pero si así fueran los últimos tiempos, si estos son las primeras plagas, si estos son los primeros jinetes del Apocalipsis que traen enfermedades y llagas y mortandad, hermano, si eso le ha placido a Dios que así sea, yo voy a estar gozoso porque la voluntad de mi amo y de mi Señor se está cumpliendo. Por eso es que esta revelación es para nosotros. Si bien es cierto, hay muchas muertes, hay muchas catástrofes y muchas cosas que van a acontecer en el libro del Apocalipsis, eso a nosotros nos llena de gozo. Es la voluntad de Dios que así sea. Y si Él manda y Él ha decretado que así se hagan las cosas, ¿qué más gozo el nuestro que la voluntad de nuestro amo y nuestro Señor se cumpla? Por eso es que el libro de Apocalipsis no es para inconversos. El libro de Apocalipsis no es para no creyentes, es para iglesias que han reconocido al Señor Jesús como su amo y su Señor. Y viven esclavizados a Él, esclavizados a su ley, esclavizados a su amor. De lo contrario, este libro es un libro de terror. Si usted lo lee alejado de que todo esto es el propósito, es revelar a Jesucristo y cumplir con todos sus decretos, este libro a cualquiera que no fuera creyente le parecería un libro de terror. Para el creyente no. Para el creyente es un libro práctico, es un libro que llena de esperanza, es un libro que nos hace rendir nuestra vida a los pies de Cristo, sabiendo de que va a llegar un día en que Él va a gobernar. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. La segunda implicación que tiene este libro, porque dice que estas cosas son escritas para su siervo, para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Entonces entendemos que mientras estas cosas no sucedan, sus siervos tienen que servir a la gloriosa esposa de Cristo, que es la iglesia. Mientras eso no suceda, el Señor nos ha dotado a todos sus siervos de dones, y estos dones no son para su provecho, sino que para ponerlos al servicio de la iglesia gloriosa, de la esposa gloriosa del Cordero, de la cual usted es parte y yo también. Entonces, si sabemos que estas cosas van a acontecer pronto, es importante, amados hermanos, que usted entienda, si bien es cierto, ahorita estamos en cuarentena, pero quiero que entienda que usted no puede ser un adorador genuino si usted no pone su vida al servicio de Cristo por medio de su esposa, que es la iglesia. Sí, es cierto, yo entiendo que hay mucha gente que no pertenece a una iglesia y dice, pero yo hago el bien, yo doy a los pobres, sí, pero ese no es el método. El método establecido de el Señor es de que usted sirva a su iglesia. Ese es el punto principal, que amemos su iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que, a través de nuestros dones, cuidamos nuestra iglesia, edificamos nuestra iglesia, que es la esposa de Cristo, y la preparamos por medio del lavamiento de su palabra, dice la Escritura, para ese día en el que el Señor venga por ella. Hay una implicación tremenda. Por lo tanto, aquel que está sentado en su silla y no busca de qué manera edificar la iglesia de Cristo a través de los dones que le han sido otorgados, no puede ser un adorador.
No estoy diciendo que servir es adorar, pero adorar incluye servicio. Y número 3, esta es la razón, las escrituras solo tendrán sentido si somos siervos genuinos del Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que mi vida en este lugar tiene un propósito. Y el propósito es servir a la iglesia. Entiendo que va a llegar un día en que este mundo se va a terminar. Y es bien curioso, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hasta en los no creyentes, hasta en los inconversos, está el lenguaje del fin del mundo. ¿Cómo ellos saben de un fin del mundo? Pero no lo entienden o les da miedo. ¿Por qué? Porque siguen aferrados a esta vida, siguen aferrados a las cosas materiales y les da un pánico tremendo no poder tener control de cosas como su propia vida. Entonces, solo cuando nosotros entendemos y somos siervos de Cristo, podremos entender que realmente este libro es escrito para nosotros. Y dice, la da a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ya hemos hablado de Juan. Juan es conocido como el discípulo amado, es el autor del Evangelio de Juan, que lleva su nombre. Es el único evangelio que no es sinóptico, él da una perspectiva completamente diferente acerca de Jesús. Es el autor de primera, segunda y tercera de Juan, y es el autor del Apocalipsis también. Y da a conocer a través de este siervo el discípulo amado, un discípulo que cuando fue llamado abandona absolutamente todo. Se cree que Juan tendría alrededor de 20 años cuando fue llamado para ser discípulo de Cristo, fue de los más jóvenes, por eso uno de los que más tiempo vivió, creen algunos. Estuvo con Jesús en los tiempos más difíciles, estuvo con Jesús cuando estuvo orando en el huerto de Getsemaní, fue el único de los apóstoles que estuvo con Jesús al momento de ser crucificado, y tuvo el privilegio de que Jesús demostrara la confianza, si lo quiere ver así, que Jesús tenía para con Juan, que cuando estaba Jesús crucificado le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces Jesús era el discípulo, Jesús amaba a todos sus discípulos, pero al parecer había un afecto especial con Juan. Y mire lo que dice el versículo 2, el cual es Juan, da testimonio de la palabra de Dios. Ahí quiero que ponga un énfasis, el cual da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que él vio. Y versículo 3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas que están acá escritas. Y póngame atención con lo que quiero enfatizar rapidito en ese texto del versículo 3. Póngame atención. La palabra, la adoración, como ya lo veníamos diciendo, tiene que estar cimentada o tiene que fluir como ya lo vamos a ver más adelantito, de la palabra de Dios. Por lo tanto, versículo 3 dice bienaventurado. ¿Qué quiere decir el bienaventurado? La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que quiere decir benditos, increíblemente benditos. No hay una forma más grande de describir a una persona que está bien o una persona que está teniendo el favor de Dios que diciéndole macario, diciéndole bienaventurado. Y nótese que la bienaventuranza o la bendición que conlleva este último libro de la Escritura no tiene absolutamente nada que ver con cosas materiales, ni tiene absolutamente nada que ver siquiera con la salud, no tiene nada que ver con el bienestar de los matrimonios, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el privilegio y la responsabilidad de
poder estudiar, escuchar y practicar la escritura. Fíjese, bienaventurados los que leen. Esta es una de las prácticas de su iglesia. Por las mañanas estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Si usted ha asistido con nosotros a la iglesia los días domingo, no solamente predicamos la palabra, sino que también leemos la palabra y leemos pasajes extensos, leemos buenas porciones de la escritura. Y a veces las personas me preguntan, pastor, ¿pero por qué leemos la Biblia si ya la va a predicar? Bueno, porque son dos partes completamente distintas. Bienaventuradas las iglesias que leen, que se reúnen a leer, no interpretar. Bienaventurados los que se reúnen a leer las escrituras. Los días o por las mañanas, como les decía, estamos estudiando, estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Terminando Marcos, nos vamos a pasar a los Salmos o vamos a, creo que vamos a estar leyendo Gálatas, durante las mañanas. Los domingos vamos a empezar a leer los Salmos y solo a leerlos. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza cuando usted se encierra en su cuarto, usted dedica un tiempo de lectura bíblica. Hay una bendición tremenda, hermano. Dios le está informando a usted de manera personal a través de la escritura su voluntad para su vida. Y creo yo, y lo he repetido una y otras veces, que la forma más sublime de adoración tiene que ver con lo que hacemos con respecto al libro de Dios, a la palabra de Dios. La forma más sublime de adoración tiene que ver con leer, tiene que ver con escuchar y tiene que ver con predicar. Por eso, no sé si usted ha escuchado, en algunas ocasiones estamos orando y decimos, Señor, te agradecemos por el privilegio de estar reunidos alrededor de tu palabra, porque la palabra es el centro de la adoración. Para que usted pueda adorar correctamente a Jesucristo, usted tiene que saber qué es lo que la Biblia dice con respecto a Jesucristo. ¿De qué forma tenemos nosotros que adorar a este Dios que murió por nuestros pecados, resucitó y va a volver? Y espero yo que cuando vuelva nos encuentre a usted y a mí adorando conforme a este libro, adorando reunidos alrededor de su palabra. Por eso, bienaventurados los que leen, hermano, hoy que usted tiene tiempo, por favor, y aun cuando no tenga tiempo, dedique momentos de lectura, solo lectura. Quítese los obstáculos. Hay algunos hermanos que me dicen, pastor, pero es que a mí casi no me gusta leer porque hay cosas que yo no entiendo. Hermano, cambie de versión. Tal vez no será la versión más perfecta o la versión más fiel, pero al menos que usted vaya entendiendo. Yo en lo personal utilizo para mi lectura diaria la Biblia NTV, la Nueva Traducción Viviente. Es una lectura fluida, no hay palabras complicadas. Y al menos el mensaje no es una Biblia para hacer exégesis, para ir palabra por palabra, pero al menos el mensaje general de lo que el pasaje, el versículo quiere decir, se le queda. Lea la palabra con sus hijos, lea la palabra con su esposa, lea la palabra en la iglesia, lleve su Biblia, lea la palabra. Hay una bienaventuranza tremenda. Hay una bienaventuranza tremenda a los que oyen. Yo creo que la segunda, los que oyen, esta es la base de la adoración. Porque usted no puede adorar a Dios si a usted no le explican cómo adorar a Dios. Por eso es importante, amado hermano, de que su pastor deje de contarle historias, que su pastor deje de opinar en política, que su pastor deje de opinar del coronavirus, que su pastor deje de contarle qué hizo él en sus vacaciones, que el pastor deje de contarle chistes. Por favor, busque un pastor, busque un predicador que se prepare en la palabra de Dios, porque cuando usted escucha la palabra de Dios predicada, explicada, usted aprende acerca de Dios. No puede existir una adoración
genuina y en verdad si lo que conocemos de la palabra de Dios está mal explicado. No se puede. No se puede. Y hay muchos que tuercen estas cosas. Hace poco yo compartí un video de que los dones de milagros y de lenguas han cesado. Eso lo compartimos. Y muchas personas me escribieron al correo y me dijeron, pastor, ahí al Facebook, me dijeron, yo no creo que los milagros hayan cesado. No, yo no he dicho que los milagros han cesado. Yo creo en un Dios poderoso que sigue interviniendo, tenga usted fe o no tenga fe, sigue interviniendo en las vidas de las personas porque Él es bueno, porque Él es poderoso y misericordioso e interviene a veces a través de su providencia y a veces a través de maneras sobrenaturales, interviene en las vidas de las personas. En eso estamos más que seguros y estamos de acuerdo. Dios sigue obrando de maneras milagrosas. Ahora, yo no he dicho que los milagros cesaron, he dicho que los dones cesaron. Y la gente se enoja, hermano. Y me dice, no, yo he visto personas que oran y la gente se sana. Vaya, entonces mándelos allá a China, mándelos allá a Italia, los necesitan ahorita. Todos estos apóstoles y todos estos por los que usted iba y decía, ay, vamos al culto de oración del hermano, porque el hermano cuando ora la gente se sana. El hermano no tiene nada que ver en la forma de oración. Si alguna vez se sucedió eso y usted recibió una sanidad milagrosa, es única y exclusivamente porque Dios así lo determinó, que intervenir su vida de manera soberana. Pero dones, que haya gente que vaya y toque a las personas y la gente inmediatamente sane, ya no existen. Pero fíjese que hoy muchas iglesias se reúnen solo para eso. Mucha gente se reúne a los dramas, se reúne a dar alabanzas que no son ni bíblicas. Se reúnen a tener largos y largos tiempos de oración, que son oraciones como hablaba el pastor Marcelo hace poco, y me encantaba, oraciones egoístas, oraciones que tienen que ver con mis propósitos, con mis ideales, con mis anhelos, con las cosas que yo quiero y no con lo que Dios quiere. Y cuando usted le lleva una palabra de esta y usted le lleva una predicación de esta, donde te estamos explicando correctamente la palabra de Dios, a la gente le parece aburrido, le parece muy duro y que eso no puede ser así. Hermano, te invito a que leas todo el libro del Apocalipsis y veas de lo que Dios es capaz de hacer. El problema es de que no conocemos al Dios de las Escrituras. Por eso vuelvo y repito, pastor, ¿por qué en la iglesia predicamos hora y cuarto? ¿Por qué predica usted hora y cuarto en la iglesia, hermano? Porque estamos adorando. Esto que usted está haciendo ahorita, y me encanta pertenecer a una iglesia y agradezco a Dios por la iglesia en la que Él nos está permitiendo servirle como pastores, porque la gente está hambrienta de la palabra de Dios. Predicamos ahora 50 minutos, una hora, y la gente lo siente corto porque faltan esos 15 minutos que nos pasamos. Hablaba con el pastor Marcelo y con otros hermanos. Tenemos un profesor que se llama Alejandro Pelufo. Es un predicador en Argentina, hermano. El pastor Pelufo predica hora y media, hasta 2 horas. 2 horas las predicaciones, 2 horas. Y no crea que chistes, y no, diga que yo le estoy haciendo la predicación así como emotiva y todo eso. No, el pastor Pelufo dando una clase, explicando la palabra de Dios, 2 horas. Y la gente dice, 2 horas, qué montón de tiempo, ¿y por qué no más alabanza? Hermano, la forma más sublime de adoración es cuando usted aprende acerca de la palabra de Dios para después responder a esa palabra de Dios explicada.
Y eso es lo que dice la tercera parte. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de la profecía y guardan, practican las cosas que han aprendido. Adoración no es cantar. Curiosamente, les hacen burla a los, no quiero decir ministerios de alabanza porque eso ni existe, pero hacen burla que los cantantes son los que menos palabras escuchan. Ellos se suben a los escenarios, cantan, tocan y de ahí se van y ya no escuchan ni la palabra. Y si no escuchan la palabra, ¿cómo la viven? ¿Cómo la practican? Conozco un montón de cantantes, de grupos de música que ni quiero decir que son alabanza porque no son, ni música cristiana tampoco, pero que se hacen llamar los grandes ministerios y los grandes adoradores. Y si usted lo viera el Facebook, hermano, si el Facebook revela parte de lo que hay en tu corazón, adoración no hay ahí. Hay show, eso sí. Y hay buena música, buena guitarra, buenos instrumentos y suenan súper coordinados y súper bien, pero práctica no hay. No hay conocimiento de la escritura, por lo tanto, el conocimiento de la escritura se evidencia en la forma en la que vivimos. Y si tu Facebook me está revelando que no estás viviendo como un verdadero cristiano, ¿cuánto más no podemos ver a través del Facebook? Son cantantes, pero no adoradores, ni mucho menos salmistas, ni mucho menos salmistas. Los adoradores son aquellos que oyen la palabra, leen la palabra y practican la palabra. Por eso no sé si usted se recordaba que hace algún tiempo, cuando empezábamos a armar el grupo de alabanza de la iglesia, les decía, no me interesa que canten bien, no me interesa que toquen bien, porque a la larga quien más se tiene que escuchar, y ya lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis, a la larga quien más se tiene que escuchar es la iglesia, no los cantantes. Ellos tienen el propósito de dirigirnos o de encaminarnos al cántico congregacional para que se escuche la iglesia cantar, no la gente ni los instrumentos. A Dios no le interesan los instrumentos y escuchar a uno solo que está reventando en la bocina. Ese no es el punto. El punto es que toda la congregación se escuche cantar a una sola voz y cantar gritando a fuerte voz, como dice la escritura, porque hemos entendido al Dios que estamos cantando, hemos entendido al Dios que estamos alabando y estamos tratando de vivir vidas que adoran al Señor al que cantamos. Usted puede ser un muy buen cantante, puede ir a la iglesia y no perderse ningún culto, pero si usted no practica las cosas que usted ha escuchado, usted es un falso creyente. Y ese, amado hermano, tal vez detenerme los últimos minutos. Vamos a hacer introducción parte 3 porque no vamos a terminar de llegar hasta donde quería. Pero creo que para poder tener una vida de adoración es imprescindible que los creyentes vuelvan de manera completa y total a la palabra de Dios. Hermano, es que ese fue el regalo de la Reforma. Yo no entiendo cómo es que hay iglesias que celebran el 31 de octubre, el día de la Reforma, cuando lo que menos les interesa es estudiar la Escritura. La Reforma, y no me estoy saliendo del tema,
Pero la reforma de Lutero no fue la primera reforma. Las reformas hubieron cantidad de reformas a lo largo de la historia, y Jesús hace una reforma en el libro de Apocalipsis a las iglesias que están ahí, les dice arrepiéntanse y vuelvan a lo que tienen que estar haciendo. Y ese fue el gran regalo de la reforma protestante. El gran regalo fue que la iglesia católica tenía cautiva para ellos la palabra de Dios, y nadie podía leerla, nadie podía estudiarla, nadie podía ni tan siquiera escucharla, porque en aquellos tiempos solo se daban las misas en latín y la gente no entendía lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que hizo Lutero? Lutero, cuando lee la palabra y se da cuenta de un montón de errores que tenía la iglesia católica, toma la escritura, la traduce al alemán y se da cuenta de que hay una doctrina que es la doctrina básica, que es la de justificación por la fe. Traduce la escritura y la entrega al pueblo. Y a partir de ahí, de la reforma, salen las 5 doctrinas básicas, que es la sola escritura, que lo vamos a ver más adelantito, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. No entiendo cómo hay iglesias que se llaman evangélicas y siguen viviendo como iglesias católicas. Donde la escritura no es lo más importante. Donde pueden ser salvos por cualquier método y asegurar cualquier método de salvación que no es a través de la fe. Donde creen que ellos tienen el derecho de escoger a Dios y dejan de lado la gracia. Donde siempre están poniendo algo más que solo Cristo, y donde hacen tantas cosas absurdas creyendo que es para la gloria de Dios, cuando ni tan siquiera entienden la gloria de Dios. Pastor, usted está criticando a las iglesias. No, hermano. Les estoy haciendo un llamado a la reforma. Ese es el mismo espíritu, el espíritu de Lutero, que todos nosotros debemos de tener. Lutero protestó. Hay algunos pastores que dicen, nosotros no venimos de la reforma protestante. Ok, está bien, pero yo me llamo protestante porque sí es cierto, los bautistas no venimos de la reforma protestante, existíamos desde antes, pero a mí me enorgullece llamarme protestante porque protesto no solo en contra de la Iglesia Católica, sino en contra de todas las formas antibíblicas que las iglesias, incluso evangélicas, hoy por hoy están teniendo. Protesto. ¿Y por qué protesto? Porque no son formas en las que Dios tiene que ser adorado. Y ese es un llamado continuo. Es un llamado, el llamado de la adoración, de reformar nuestra adoración, es un llamado continuo que nosotros tenemos que hacernos. Yo me tengo que hacer a mí mismo a través de la escritura. Usted se tiene que hacer, usted me lo tiene que hacer a mí, yo se lo tengo que hacer a usted. Lo tenemos que hacer a la iglesia, a la comunidad y a las otras comunidades eclesiásticas que existen. Ese es el evangelio. El evangelio es volver de manera completa lo que la escritura dice que tenemos que hacer. De lo contrario, no podemos llamar a nuestras vidas religiosas adoración. No podemos. Lastimosamente, estamos tan desviados que las iglesias han cambiado los estándares que deberían hacerlos sentir orgullosos.
Hoy, ¿qué le hace sentir orgulloso a una determinada denominación? ¿Cuánta gente se congrega? ¿Qué le hace sentir orgulloso a una iglesia? Tener gente en montones a costa de aceptar fornicaciones, a costa de aceptar adulterios, a costa de aceptar inmoralidades, a costa de aceptar homosexuales impenitentes, a costa de aceptar la idolatría, a costa de aceptar formas de paganismo, a costa de aceptar el materialismo, a costa de no confrontar el pecado, a costa de vivir como en los tiempos de los jueces, donde cada quien hacía como mejor le parecía. Ese es el estándar de las iglesias hoy en día. Se les olvida que el estándar bíblico en Jeremías 9:24 dice, el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas, en hacer misericordia, derecho y justicia, me complazco, dice el Señor. Si de algo nos vamos a enorgullecer, es que conocemos la palabra y temblamos ante la palabra de Dios. Si de algo nos vamos a enorgullecer, es que conocemos la palabra y respetamos la palabra, de manera que la palabra es más importante incluso que el amor que nos tenemos unos con los otros. Prefiero perderte de amigo a tenerte como amigo y no confrontarte tu pecado a través de la Escritura. ¿Prefiere usted perder un pastor a que su iglesia se pervierta, cambiando los estándares? Si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que adora al Señor, la palabra tiene que ser el centro y el estándar de la palabra que la palabra pone de una iglesia bíblica, de alguien que es genuino, es que nos gloriamos en que entendemos y conocemos al Señor y respondemos con temor. Respondemos en adoración, nos postramos delante del Señor y reconocemos que no somos nada sin Él. Reconocemos que sus decretos son justos. Reconocemos que sus juicios son perfectos. Reconocemos que todo lo que Él hace es digno de ser adorado y digno de ser alabado. Sea eso para vida o sea eso para muerte. Tenemos que tener más fidelidad a las Escrituras que a la cultura. La cultura y las Escrituras son relacionalmente excluyentes. Y lastimosamente, muchas iglesias están dispuestas a ahogar su teología con el propósito de atraer pecadores. No nos interesa tener pecadores a costa de una teología correcta. Nos interesa que al predicar la teología correcta, los pecadores entiendan quién es el Dios al que le han faltado. Los pecadores entiendan la condición en la que se encuentran y puedan responder en humildad, viendo su necesidad profunda de un Salvador como Jesús, del único Salvador.
Ayúdenos. Y creo que este es uno de los estudios más importantes que vamos a tener en la iglesia. Pero ayúdenos, ayudémonos los unos a los otros. Porque todas estas iglesias que vamos a estudiar en las próximas semanas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia, la Odisea, en su momento tuvieron la doctrina correcta, fundadas por los apóstoles, lo más seguro. Pero con el pasar del tiempo, como el apóstol Pablo lo dice, surgieron dentro de ellos falsos profetas, falsos maestros, lobos que destruyeron el rebaño. Por eso es importante, amada iglesia, es importante que usted tome nota, es importante que usted estudie estos sermones que vamos a estar predicando, porque a través de esto vamos a defender, vamos a blindar, vamos a alinear lo que la iglesia debería de ser a la luz de la palabra. El día de mañana, usted, después de haber escuchado estos sermones, usted con toda la autoridad del mundo que le da la palabra de Dios puede acercarse y decirme, pastor o hermanos pastores, esto que estamos haciendo no es bíblico. O, por su parte, antes de que la iglesia empiece a practicar algo, usted estará en todo su derecho y en toda su responsabilidad, porque pertenece a la iglesia y tiene la responsabilidad de servir y guardar la pureza de la esposa de Cristo. De decir, pastor, si usted no me explica en las escrituras dónde dice que Dios va a ser adorado a través de esta práctica, me rehúso a hacerla. De esta manera, esperamos que jamás el Señor nos diga a nosotros como le dijo a la iglesia de Gálatas, de los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Si ustedes han entendido a Jesucristo, que ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, se desviaron del evangelio, se desviaron de la adoración, pusieron otros estándares, empezaron a importarle más, llenar la iglesia del mundo, más que a reflejar a Cristo crucificado a través de la iglesia al mundo. Versículo 3 termina diciendo que el tiempo está cerca. Muchas van a ser las sorpresas de personas que, creyendo que son genuinos adoradores, van a ser reprendidos arduamente por el Señor. El tiempo está cerca, cada vez más cerca. Arrepiéntase, aprenda de la palabra, sea bienaventurado practicándola y confíe que la misericordia del Señor, sus decretos sabios y su voluntad perfecta se está ejecutando día tras día en el mundo, y por lo tanto nosotros podemos responder en adoración y diciendo, Señor, bendito eres por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos has instruido a través de las Escrituras. Porque una vez más, Señor, nos reformas nuestras vidas. Cada vez, Señor, que
hacemos un estudio de tu palabra, sin duda, algo se está reformando dentro de nosotros. Cada vez que somos expuestos a tu palabra y nos reunimos alrededor de ella para aprender acerca de lo que es la adoración, del consejo genuino, del consejo completo y perfecto de parte de ti. Señor, que esto no solamente sea información, sino que sea transformación también. Oro, Señor, para que este estudio sea de provecho para todos nosotros. Oro, Señor, para que puedas acercarnos cada día más a tu palabra. Oro para que podamos ver lo maravilloso, Señor, que es entenderte, comprenderte, conocerte y reconocer, Señor, que tú eres el alfa, que eres la omega, que eres el principio, que eres el fin y que eras el que es, el que era y el que ha de venir. Que eres, Señor, el Todopoderoso. Ayúdanos a estar listos, de manera, Señor, que cuando tu iglesia, que cuando tú vengas, tu iglesia esté lista para recibirte y para pasar una eternidad al lado tuyo. Ayúdenos a cantar. Cante ahí con nosotros donde está y nos vamos a despedir.